La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Fiesta de San Andrés Apóstol, Epístola a los Romanos, capítulo 10, del verso 10 al 18, y si quieres del verso 9 al 18, pero vamos a leer desde el 10 al 18. Hermanos, es preciso creer de corazón para justificarse y confesar la fe con la boca para salvarse. Por esto dice la Escritura: cuantos creen en Él no serán confundidos, pues no hay distinción de judío y de gentil, por cuanto uno mismo es el Señor de todos, rico para con todos los que lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Mas ¿cómo lo han de invocar si no creen en Él? ¿O cómo creerán al que no han oído? ¿Y cómo irán si no se les predica? ¿Y cómo habrá predicadores si nadie los envía? Según lo que está escrito, que feliz es la llegada de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian los verdaderos bienes, mas no todos obedecen al Evangelio. Por eso dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Luego la fe entra por el oído, y el oír depende de la predicación de la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿no la han oído ya? Sí, ciertamente. Su voz ha resonado por toda la tierra, y han oído sus palabras hasta los confines del mundo. Salmo 18, del 2 al 5. Los cielos publican la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la grandeza de las obras de sus manos. Cada día transmite con abundancia al siguiente día esas voces o anuncios, y la una noche las comunica a la otra noche. No hay lenguaje ni idioma en las cuales no sean entendidas estas sus voces. Su sonido se ha propagado por toda la tierra, y hasta el cabo del mundo se han oído sus palabras. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 22. En aquel tiempo, caminando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, echando la red en el mar, pues eran pescadores, y les dijo: seguidme, yo haré de vosotros pescadores de hombres. Y ellos al punto dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, remendando sus redes en la barca con Zebedeo su padre, y los llamó. Ellos también, al punto dejadas las redes, y a su padre lo siguieron. Qué hermosa palabra la del día de hoy. ¿Cómo vamos a creer si nadie nos predica la verdad? O sea, la fe viene de la predicación de la verdad del Hijo de Dios. Si no hay predicaciones doctrinales sólidas, fundadas en el magisterio de la Iglesia Católica, no podemos crecer en la fe. Por eso estamos en un tiempo donde la gente no crece en la fe, porque no hay doctrina. Sí hay doctrina, pero hay un desconocimiento de la doctrina, de la enseñanza de Cristo. Falta más catequesis, faltan más enviados de Dios que prediquen lo que es. Eso es lo que ayuda a fortalecer la fe, la predicación de la palabra de Dios. Una predicación realmente basada en nuestro Señor Jesús y en sus apóstoles. Y si podemos, desde los primeros padres, los primeros discípulos de los apóstoles. Caminando Jesús junto al mar de Galilea. Caminar junto al mar de Galilea significa observar la necesidad de la gente. Jesús está buscando a la gente, pero primero tiene que convocar a sus discípulos para colmar a la gente de vida eterna, porque lo que sale de Jesús es vida eterna. Entonces su paso por el mar de Galilea y esa suave brisa sobre él van contagiando, o mejor aún, va llenando a todos del Espíritu Santo, los va preparando para la futura predicación apostólica. Galilea es un lugar de fuente, entre otras cosas. Ese lago es clave para la economía del país, para el sostenimiento vital de las personas. El agua es vida, y el Señor va a obrar milagros en el mar de Galilea, porque los discípulos, que son los primeros testigos, se van a dar cuenta de la importancia de estos milagros para convencerse cada día más que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús vio a dos hermanos, el que estamos celebrando hoy, San Andrés y Simón Pedro. Nos hace pensar
que la elección la hizo de dos en dos y el envío también de dos en dos. Jesús empieza con una fraternidad, ¿cierto? Que son dos hermanos de la misma carne. Lo mismo hizo en el Antiguo Testamento Moisés y Aarón, dos hermanos, uno sacerdote y el otro un patriarca, un profeta, y los dos en hermandad llevaron al pueblo a la liberación de la esclavitud de Egipto. Entonces uno colaboraba con el otro. Es la hermandad. Dios está promoviendo una hermandad auténtica, no falsa, sino auténtica. Dios quiere que lo sigamos con nuestra familia, evangelizando. La evangelización empieza por casa, el ejemplo empieza por casa, dicen por ahí. Entonces hay que conquistar la familia para Dios. De pronto podemos decir algunos, nadie es profeta en su tierra, pero el Señor no te envía solo como profeta, sino también con la triple misión en el bautismo: profeta, sacerdote y rey. Y mira que después de ellos, al caminar un poquito más, se encuentra con dos hermanos más. O sea, está ratificando de que Dios quiere que seamos fraternos, llamados a la fraternidad cristiana en un primer momento, ¿cierto? Ahora, va mucho más allá de Dios, porque en el Antiguo Testamento, si bien llamó a dos hermanos, ahora está llamando inclusive al papá de los hermanos Santiago y Juan, porque ¿quién está al lado de Santiago y Juan? Su papá remendando las redes también con ellos. Ahí ya estaba, debió estar viejo, pero allí estaban ellos cargando con su papá. O sea que el Señor no se fijó en personas cualquiera, sino en personas humildes, sencillas, que tienen que remendar sus redes. Ni siquiera tienen para comprar una nueva, sino remendar sus redes para continuar su trabajo. Y fuera de eso, además de que están trabajando, están cuidando a su papá. Eran personas muy buena gente, que estaban preocupadas por su familia, querían lo mejor para su familia, de buen corazón. Está mostrando Dios que Él se está fijando en buenas personas, humildes, sencillas. No llama en primer lugar, no llama a los oradores, llama a pescadores, gente sencilla, para mostrar su poder. Como dice San Pablo, Dios ha elegido lo débil de este mundo para llevar su fuerza a todos los que la quieran y los que lo acepten a Él. Después, por ejemplo, es llamado San Cipriano. San Cipriano sí fue un orador, pero primero fue San Pedro, que es San Cipriano. Entonces, es eso, ¿cierto? Es para que nadie se enaltezca a sí mismo, ni que Dios me llamó porque soy un buen orador, ni nada. No, de los futuros oradores y los doctores o los que sea, como San Pablo, que fueron llamados como personas importantes dentro de su gremio, no se vayan a enaltecer ni a enorgullecer, sino todo por el contrario, pensar en un San Pedro, un Santiago, etcétera, que fueron llamados desde su humildad. Ahora, otra cosa, ellos fueron llamados ejerciendo su trabajo de pescadores, porque el Señor no espera que se bajen de la barca y dejen sus redes para llamarlos, no, en plena pescadería, dice aquí, echando las redes en el mar, seguidme, les dijo él. Con eso nos puede estar diciendo el Señor que no le está diciendo a los discípulos que dejen de pescar, no. Está diciendo que además de que continúen con su estado de trabajo, con su estado de vida, cumpliendo en su deber, que también se dediquen a pescar hombres. ¿Sí? En ningún momento les dice a ellos que dejen de pescar y que dejen... No. El texto dice, dejaron las redes y lo siguieron. Pero no dicen que les prohibió dejar de pescar. Sí, muy interesante. También podríamos decir que es prefiguración de los cuatro evangelistas. Estos cuatro hermanos que son llamados, dos hermanos y dos hermanos. También podríamos decir que en una prefiguración San Pedro va a echar las redes, pero no va a tener la oportunidad de escribir lo que predica, lo cual va a ser San Juan, que está arreglando las redes con Santiago. Tiene todo sentido, ¿no? San Pedro echa las redes, se le rompen por tantos peces, pero viene San Juan y Santiago y empiezan a remendar. Los evangelistas van a continuar con esa obra y van a permitir que las futuras generaciones cristianas sigan pescando otros hombres gracias al trabajo de reparación de redes de San Juan y de Santiago, sobre todo San Juan, que representa a los cuatro evangelistas. También podríamos decir con Remigio, por esto también se designan las cuatro virtudes principales. La prudencia se refiere a San Pedro por el conocimiento de Dios, la justicia a San Andrés por el vigor de sus obras, la fortaleza a Santiago por sus triunfos sobre el demonio,
y la templanza de San Juan por el efecto de la divina gracia. Esto es interesante, la exégesis de los padres de la iglesia. Y dicen mucho más. Solamente que hay que escudriñarlos, leerlos, para poder apropiarnos de toda esta teología tan hermosa que ayuda a explicar estos llamados del Señor, que no son casuales, sino para explicarnos algo mucho más profundo. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día en la fiesta de San Andrés Apóstol.